platicar con nosotros de tu nuevo libro, de Un hijo cualquiera. ¿Qué está pasando, Eduardo? Que te diré, en menos de un año, año y medio, leo tu libro, el de Umbilical, de Andrés Neumann, literatura infantil, de Alejandro Zambra. Entonces, ¿qué se está moviendo con el tema de la paternidad y autores Sí, de tu generación? sí, Bueno, de nuestra generación. sí. A ver, da la casualidad, Héctor, de que nosotros tres, los tres que mencionas, ¿no? Nos convertimos en padres más o menos al mismo tiempo. Eh, Cosa que siempre se ha dado, ¿no? Que escritores, hombres del mundo, se conviertan en padres. Pero es curioso que nosotros tres trabajamos el tema de la paternidad al mismo tiempo, sin saberlo. Yo no sabía. Andrés es muy amigo mío. Eh, con Alejandro somos amigos, pero más lejanos. No nos vemos mucho, no nos escribimos mucho, pero sí hay amistad. Y yo no sabía que ellos estaban trabajando el mismo tema. Y creo que los tres libros son muy diferentes, ¿no? O sea, cada uno abarcó el tema desde un punto de vista o con una forma bastante particular. En mi caso, no es el tema central del libro, es un hilo conductor, digamos, a veces más explícito, o sea, aparece mi hijo, especialmente en unos textos cortos que fui escribiendo a lo largo de los primeros 5 o 6 años de su vida, ¿no? Tipo viñetas, donde agarraba una actitud de él o un comportamiento o una escena donde él no era el protagonista y luego reflexionaba sobre ese tema. Son casi ensayos, son casi mini ensayos, ¿no? En donde eres nada más que el punto de partida. Eh, pero luego, en esos 5 años, también iba escribiendo otros textos, algunos por encargo, algunas crónicas más largas, mi relación con Guatemala, mi relación con mi entrada a la literatura, ¿no? Cómo yo paso de la ingeniería a la literatura. Y él, aunque no aparece en esos libros, aunque el tema de la paternidad no es central, ahí está, ¿no? Porque ya es imposible para mí no escribir como padre. O sea, había un bebé llorando en casa, había un niño que me venía a interrumpir. Mis pensamientos ya están en él, ¿no? Ahora tengo que salir pronto a irlo a buscar. Entonces hablo contigo, pero estoy siempre con parte de mis pensamientos en mi hijo. O sea que ya la intencionalidad cambia, la rutina cambia, tu nivel de energía cambia. O sea que ya el escribir, el acto de escribir cambió a partir de que él nació. Y entonces estos textos que reuní en el libro, o que se reunieron, ¿no? Porque no había una planificación, no había un propósito del libro cuando los estaba escribiendo, sino que de pronto vi que habían unos textos que funcionaban bien juntos. Eh, están ahí, o sea, y él está ahí como eje central, o digamos que la paternidad está ahí como eje central. Hay uno muy, muy bonito, muy entrañable, que termina cuando tú consuelas con la imagen de tú consolando al hijo, pero el hijo también consolando al padre, ¿no? Por ahí lo mencionas, del contacto, de la caricia mutua Sí. que cumple el mismo sentido. Es decir, y eso creo que está también en los libros, en los relatos donde está directamente presente tu hijo, ¿no? La vulnerabilidad, tanto, en particularmente tuya. Sí, yo diría que más mía, ¿no? La de él, pues es un bebé o un niño de 2, 3 años que va a ser vulnerable, pero sin saber, sin saberlo, ¿no? En este caso, el texto que mencionas fue el único texto que escribí durante la pandemia, ¿no? Nosotros estábamos en París, yo estaba ya con una beca, entonces nos pilló este asunto mundial fuera de casa. Eh, entonces fue un momento de mucha inseguridad, de mucho miedo, ¿no? Porque no solo no sabes lo que está pasando con la pandemia, sino que estás sin tu entorno, sin tus médicos, sin tu familia, encerrados en un apartamento de un París surreal, porque estaba vacío completamente, las calles vacías. Entonces, ¿cómo proteges a tu hijo de eso? ¿No? Eh, no solo de lo que está pasando afuera,
sino de lo que está pasando dentro de ti, todo tu miedo, todo, o sea, no quieres transmitirle eso a tu hijo. Entonces también hay un nivel de desasosiego en uno. Y hubo un momento durante la pandemia en donde le muestro a mi hijo un video de un momento muy tierno entre Jane Goodall y un chimpancé, ¿no? Eh, en donde se abrazan. Y mi hijo se pone a llorar, ¿no? Y su llanto o su caricia o su ternura de pronto me alivia a mí, ¿no? Y creo que en ese gesto, ¿no? De mutuo contacto, de mutuo, eh, de consolación mutua entre un padre y un hijo, eh, puede ser muy fuerte, puede ser muy mágico. No solo el padre consolando al hijo, sino que el hijo también a su vez, y sin saberlo, consolando al padre. Ahí hay un cambio, quizá por términos generacionales o por la época, ¿no? Que se habla mucho, se cuestiona las masculinidades, cómo se Sí, está tocando. A lo sí, mejor antes era menos que escritores latinoamericanas hablaran de la maternidad de una forma más cruda, que con todas las contradicciones, con todos los sí, sentimientos que eso conlleva. Y el padre también, ¿no? El padre a lo mejor, no sé, se escribía mucho sobre relaciones padre-hijo, Juan Rulfo, Pedro Páramo, etcétera, pero sí. no desde la perspectiva No, de la vulnerabilidad del hombre, ¿no? Sino más bien absolutamente. como esa, Sí, una parte más machista, ¿no? Está sí. cambiando. Y está cambiando, pero se mantiene a la misma vez, Héctor. Yo me di cuenta de la actitud de hombres aquí en Guatemala hacia un padre más involucrado, ¿no? Yo fui un padre muy involucrado cuando mi hijo era bebé, no cambiaba los pañales, por ejemplo, un acto muy sencillo eh, que mi padre no entendía, ¿no? Mi padre es de una generación en donde el hombre no hacía esas cosas, ¿no? O un tío de mi hijo, eh, recuerdo que yo tenía a mi hijo sentado en el regazo, mi hijo tenía tal vez un año y yo lo estaba acariciando, ¿no? Y me dijo, el tío de mi hijo, oye, si sigues acariciándole le vas a sacar brillo. ¿Qué es esto de que un hombre muestre afecto en público, ¿no? Hacia su hijo? Todavía son actitudes muy, muy arraigadas en nuestras sociedades. Y incluyo aquí a México también, ¿no? Creo que es un fenómeno muy latinoamericano del padre macho, del padre fuerte, del padre que no demuestra esa ternura o ese cariño o esa vulnerabilidad, ¿no? Eh, yo siento que como escritor es ahí donde quiero meter el dedo, ¿no? Es ese punto contradictorio eh, de nuestras culturas, de nuestras sociedades que me interesa, ¿no? Pero también está tu relación con la literatura y lo que decías al Sí, principio, ¿no? Un cambio sí, muy accidental de la ingeniería a la escritura. sí. ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva? Igual, ¿no? O sea, lo sufrí como una serie de tropiezos. Yo tenía 26, 27 años cuando descubro la literatura, un proceso que narro en este libro, ¿no? Caigo en la literatura. Yo venía de un mundo ajeno completamente, ¿no? No solo la ingeniería, que fue mi carrera universitaria, sino una familia ajena a cualquier manifestación estética. O sea, no había libros, no había arte, no había nada, nada, ¿no? Era una infancia, fue una infancia de deportes, de comercio, ¿no? De carreras más lucrativas o más sensatas, porque esta no es muy sensata. Pero fue un fenómeno que, que viví al final de los años 20, ¿no? Yo tenía 27 más o menos cuando empieza el cambio. Y creo que fue una edad y un momento de mi vida propicio para ese cambio, Héctor, porque no tenía familia, no tenía hijos, no tenía pareja, ¿no? O sea, llegué a los 30 solo, digamos, y entonces se pudo dar ese giro, ¿no? Eh, Hoy, siendo padre y teniendo un hijo en casa, creo que no hubiese podido, ¿no? No hubiese podido simplemente abandonar mi trabajo como ingeniero y dedicarme a algo tan irracional como la literatura. Irracional tanto como oficio,
¿no? Esto de contar historias, sino como modo de ganarte la vida. Es muy incierto, muy esporádico, muy poco valorado. Y además porque supongo que tienes una vocación casi, casi peregrina, ¿no? ¿En cuántos países Sí, has vivido? sí, muy nómada, ¿no? Y no solo yo vengo de una familia nómada, ¿no? Mis abuelos, luego desde niño que nos fuimos de Guatemala, ahora estoy aquí, pero estoy de paso, siempre estoy de paso. Incluso de niño estaba de paso, ¿no? Una familia que realmente no pertenece a ningún lado, ¿no? Y especialmente aquí. Eh, pero ahora estoy educando a mi hijo en ese mismo peregrinaje, ¿no? Porque mi hijo nació en Estados Unidos, luego vivió en Francia, luego vivió en Alemania, ahora estamos en Alemania. O sea, ha ido, cada año de su vida ha ido cambiando, no solo de país, sino que de lenguaje. Habla 4 idiomas, mi hijo. Eh, y lo lleva muy bien, ¿no? Pero me pregunto cuánto lo estoy afectando no dándole un hogar. No tiene un hogar, no tiene un lugar que llama casa, ¿no? Tiene varios pasaportes, varias lenguas, casas siempre alquiladas, cajas, ¿no? Que uno va con cajas. Entonces, cuando yo era un nómada, soltero, digamos, no con hijo, pues lo llevaba más fácil. Pero ahora me pesa un poco estar heredándole a mi hijo sin que él lo pida ese estilo de vida, ese estilo de vida de peregrinaje tan de mi familia. Entonces, ¿dónde queda o qué tanto crees, dónde queda la identidad? ¿Qué tanto crees en banderas? Me supongo que no, que no crees. Es muy bonita la imagen de la patria, del lenguaje y todo, pero no sé en tu Sí, caso qué tan real sea. sí. El tema de la identidad me persigue, ¿no? Es un tema que no tengo presente cuando escribo, pero que es obvio que está en todo lo que yo escribo, ¿no? Esta cuestión de cómo se conforma mi identidad o cómo se conforma una identidad. ¿Es una identidad estable o es que se va moldeando con cada idioma que aprendes o con cada país en donde vives o con cada pareja que tienes? O sea, ¿qué es esto de la identidad, no? ¿Es un disfraz que me puedo poner y quitar, no? Mi identidad guatemalteca, mi identidad judía, mi identidad norteamericana, porque yo crecí allá, eh, o, o más bien es algo fijo, eh, ¿no? Es Parménides y Heráclito de nuevo, ¿no? ¿Es la quietud o es la permanencia? No lo sé, no lo sé. Yo creo que hay un poco de ambas, ¿no? Yo creo que hay algo en nosotros estable, pero también hay algo en nosotros que va moldeándose y creciendo o adaptándose a las circunstancias. Eh, es muy interesante, pero de nuevo, es algo que yo sé que me persigue como un fantasma, pero que trato de no analizar demasiado, porque no llegaré a entenderlo, jamás. Otro tema que está ahí también en un relato particularmente es el del que hablas de Knut Hamsun, la cultura de la cancelación, ¿no? Que ahora Sí, está como muy presente. muy presente. Y terminas con ese relato con una pregunta. Sí. Pues déjame, te la hago a ti, a ver si tienes alguna respuesta. Unas, unas bellas palabras son suficientes para borrar no, unas bellas para matar una personalidad inmunda, por ahí. ¿Cierto? Sí, sí, ¿qué hacer con bellas palabras escritas por una mano inmunda, ¿no? Ujú. No, obviamente si termino mi relato con una pregunta es que no tengo la respuesta. Pero es un tema muy presente, ¿no? Hoy en día. Y los casos son muchos que podemos mencionar como ejemplos, ¿no? De qué hacer con la obra de alguien que se ha portado mal, ¿no? Y Hamsun es un extremo, ¿no? Porque Hamsun era amigo de nazis. O sea que es bastante fácil eh, cuestionar su integridad, pero nos dejó novelas maravillosas. Hambre es una novela extraordinaria, escrita por un tipo despreciable. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso, no? ¿Qué haces con un Neruda cuyos poemas hemos leído toda la vida, pero que admite
violar a una mujer en su autobiografía, ¿no? En sus memorias. No lo sé, no lo sé, no sé qué pasa con la obra de estos personas y no sé eh, 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 hasta qué punto eh, está, debemos separar o juntar la obra del que la hizo o de la que la hizo, ¿no? Es una pregunta muy compleja, eh, pero es una pregunta también que me agrada que estemos haciendo, ¿no? Hace 10 años o 20 años tal vez no se hacía tanto como debíamos hacerla. Y ahora está muy presente, ¿no? ¿Cómo leer a Hamsun? ¿O debemos leer a Hamsun sabiendo todo lo que él representaba? En tu caso, Más pregunta que respuesta, ¿no? Más pregunta que respuesta. se te cae la novela, se te cae el autor, se te cae Hampton, se te cae Neruda, ¿qué sucede? O lo sigues No, leyendo. no, yo lo sigo leyendo. Yo lo sigo leyendo, pero creo que es importante leerlos en ese contexto, ¿no? O ver a Woody Allen, por ejemplo. Woody Allen es un caso, o a Louis C.K., ¿no? Todos estos cineastas que también han ido cayendo. Yo lo sigo viendo, yo sigo viendo. A mí me parece que hay películas de Woody Allen extraordinarias, especialmente de las primeras, ¿no? Que él hizo. Y las sigo viendo, por supuesto, aunque él esté como hombre ya muy cuestionado, por no decir juzgado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir acercándose a la obra de estos artistas, pero sabiendo a quién te estás acercando, ¿no? Eh, poniéndolas en contexto. Eh, Esta yo creo que es una pregunta muy delicada, mucho más delicada para profesores, ¿no? ¿Cómo enseñas ahora la obra de Neruda? Eh, ¿La quitas, la tiras a la basura? ¿La quemas, por decirlo de una manera más dramática? Pero eso es lo que estaríamos haciendo, ¿no? Es quemando los libros Si decimos no leer a Neruda en las escuelas, estamos quemando sus libros. Y eso tampoco me parece la respuesta. Eh, ¿No? Es muy delicado esto de cancelar o quemar obra, porque lo que sucede después es quemarnos a nosotros. Otro tema que circula también en los cuentos, en los relatos, tiene que ver con Guatemala, ¿no? Está Sí. Guatemala, está su historia y un poco lo que platicábamos fuera de la entrevista. Eso cómo lo que atraviesa hoy el país es consecuencia de un poco de lo que relatas. Ah, por supuesto, por supuesto. Ese es un país con una historia violenta, una historia compleja, ¿no? Una historia de opresión, eh, de, 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 de silencio, ¿no? Eh, Los guatemaltecos fueron silenciados durante mucho tiempo, entonces hoy en día lo ves que cuando hay protestas por todo lo que está pasando aquí, son bastante tímidas todavía, ¿no? La gente no se atreve a decir todo lo que le gustaría decir o salir a la calle a protestar, y lo hacen muchos, pero no al volumen que debería suceder, y es por miedo, ¿no? Y con razón, ¿no? Con razón, aquí siguen matando, siguen desapareciendo, periodistas siguen teniendo que huir al exilio, jueces exilados en Estados Unidos, por esto mismo, por este clima tan violento que se respira. Eh, Todo esto está relacionado con la actitud machista, de la cual ya hemos hablado, eh, y también con poder hablar, poder escribir, ¿no? ¿Puedo o no escribir sobre ciertos temas? Eh, Yo creo que aquí los que están en la línea del fuego, en la primera línea, son los periodistas, no tanto nosotros los escritores de ficción. Eh, Porque mis libros están codificados, porque es una metáfora, porque la gente no lee tanto libro aquí, tanta novela, sino más leen el periódico. Yo me meto en problemas con entrevistas, no tanto con mis libros. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Que periodistas están encarcelados, que periodistas están escribiendo desde fuera para sentirse más seguros, pero sigue habiendo una fuerte cultura de miedo.
¿no? De silencio. Hoy el momento que está la democracia guatemalteca, ¿qué tipo de crisis, qué salida ves a la crisis, a lo que está pasando ahora? Pues es una crisis eh, peligrosa, ¿no? Es un momento bastante peligroso el que está atravesando Guatemala porque tienes un gobierno que está queriendo instalarse en el poder a cualquier costa, ¿no? Eh, un golpe de Estado moderno, un golpe de Estado técnico, ¿no? Ya no militar, ya no bélico, sino de otra manera, ¿no? A través del sistema judicial, a través del sistema electoral, ¿no? De anular a todos los partidos, salvo el nuestro, pero se les coló uno. Se les coló uno en la primera ronda, que fue hace un mes, y ahora no saben qué hacer. Y este partido, si se llega a celebrar la segunda ronda, el 20 de agosto, ganará, ganará. Eh, la población aquí está ya bastante enterada, sabe lo que está pasando y quieren ese cambio, ¿no? El problema vendrá luego eh, en los próximos 4 meses, ¿no? Entre la segunda ronda en agosto y la toma de poder en enero, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque este gobierno no se quiere ir. Y veremos si la sociedad, el país, tiene la fuerza para evitar eso. Eh, Ojalá que sí. ¿Pones en duda que se celebre la segunda ronda? Sí, claro, claro, han tratado de bloquearla ya, estuvieron a punto de hacerlo, legal, a través de un par de jueces, a través de la ministra de- que- que- pero sus intentos fueron bloqueados, ¿no? Pero querían anular la segunda ronda. Eso fue la intención del gobierno ahorita fue de decir no, las elecciones no se celebrarán. Ah, cosa que es anticonstitucional, ¿no? Entonces, a través de la Corte Suprema y a través del Tribunal Electoral lograron bloquear ese intento. Pero fue durante unos días, durante una semana, eh, una situación muy tensa en el país, donde creíamos que iban a impedir el voto. Ese era el propósito, impedir el voto, ¿no? Impedir que la gente votara, anular la primera vuelta, o sea, anular el voto de los guatemaltecos. ¿Qué tanto la poca reacción o la poca reacción o acción de América Latina afecta este tipo de crisis, ¿no? Lo vemos en Nicaragua, ahora Guatemala, en fin, Sí. y gobiernos como de repente que hacen mutis, ¿qué es? ¿Respeto a la soberanía o cómo interpretarlo, Eduardo? No sé, pero hay un fenómeno que se está dando. Claro, Nicaragua es un ejemplo clarísimo de eso, Venezuela, ¿no? Eh, de otra manera de quedarse en el poder. Eh, El Salvador tiene un poco el caso ahora también, de otra manera. Aunque ahí tiene el respaldo aparentemente Sí, 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 sí. gobierno. Siempre en estos países, Héctor, ves fuerzas militares con demasiado poder, ¿no? Todavía son ejércitos que ahora están atrás del poder. Ya no son ellos los que están gestando el golpe de Estado, sino que son gente en saco y corbata, pero con la fuerza militar atrás, ¿no? Eh, y entonces hay muy poco que la población pueda hacer. Si hay un poder militar tan beligerante, tan arraigado, se van a quedar en el poder. Porque además hay muy poca reacción internacional o apoyo internacional. O sea, cuando se sucedió el golpe de Estado técnico de hace unas semanas aquí, que quisieron anular el voto de la primera vuelta, hubo mucha reacción internacional condenándolo, pero eh, poco ayuda eso a la población aquí, ¿no? O sea, ¿qué amparos tienen? ¿Qué vías de expresión tiene el pueblo guatemalteco, en este caso, para impedir que un gobierno se quede en el poder? La protesta, ¿no?
Y han habido muchas, y siguen habiendo. Bloqueo de carreteras, paro nacional hace 2 días, porque no hay más opción. Pero sí, es un fenómeno preocupante. Es un fenómeno preocupante de que países, especialmente en Latinoamérica, quieran apropiarse del poder. México recrudece la presencia militar en la frontera y está Imagínate, previendo a que pueda haber una ola migratoria, ¿no? imagínate. Porque la ola migratoria existe, pero puede crecer si algo llega a pasar aquí. Absolutamente. La gente va a querer huir hacia el norte mucho más. Por miedo, es el miedo, de nuevo, el miedo a vivir en un país violento, opresor.